La Llorona no existe y hoy te voy a decir por qué. ¿Has escuchado el lamento de la Llorona? Durante décadas, miles de personas en distintos pueblos han jurado escuchar un lamento desgarrador en medio de la noche, un grito que hiela la sangre y que parece surgir de la nada. Pero, ¿y si te dijera que todo podría tener una explicación mucho más natural y aún más inquietante de lo que te imaginas? El mito de la Llorona ha viajado de generación en generación. Una mujer vestida de blanco, vagando por los caminos, ríos o calles solitarias, llorando por sus hijos perdidos. Pero aquí viene lo extraño. El relato es casi idéntico en distintas partes de México, Centroamérica, Sudamérica e incluso en algunas regiones de los Estados Unidos. Y si tal vez lo que escuchaste no era un fantasma ni un ser de ultratumba, ¿qué tal si es la naturaleza hablando en un idioma que aún no entendemos? Abre tu mente y prepárate para el video, porque esto va a estar genial. Bienvenido al universo del misterio auditivo. Misterio auditivo. Empecé a escuchar llantos como de una mujer, nomás, ay, así. Y la escuchaba tan cerquitas que yo dije, a lo mejor está aquí afuera de la banqueta. Entonces pues se me ocurrió ir, pararme y prender los focos e ir a fijarme a la ventana de la calle. Ninguna sombra, nada, nada, nada. Y yo decía, pues ¿dónde está? Lo escuché más cerca y me dio más miedo. Y me eché a correr al cuarto y cerré el cuarto. Pero se escuchaba bien fuerte, así como si se estuviera quejando. La Llorona es una de las leyendas más conocidas y tal vez en nuestra época es el fenómeno que más se ha podido grabar. Se dice que es el alma en pena de una mujer que, después de ahogar a sus hijos, camina sin descanso eterno, arrepentida y maldita, buscando las almas de aquellos inocentes por ríos, pueblos y ciudades, con un llanto tan desgarrador que perturba la vida de quien la escucha. Algunas personas comentan que cuando la escucharon decía algo de sus hijos, pero lo que realmente se escucha, un tenebroso llanto que se pierde en el viento de la noche. La creencia popular dice que cuando se escucha el lamento de la Llorona cerca es porque está lejos, y si se escucha lejos es porque la Llorona está cerca. Si te está gustando lo que escuchas, te invito a que me ayudes a compartir el video y déjame tu comentario para saber tu opinión, ya que para mí es bastante importante. Yo sí la escuché, y no una, sino varias veces. Desde entonces tengo una teoría que, aunque parezca loca, no me deja en paz. Fue hace 3 años, en diciembre. Estábamos en Puebla, pasando un fin de semana. Todo iba perfecto, hasta que cayó la noche. Nos hospedamos en un hotel boutique a las afueras del pueblo. Mi hijo no podía dormir y me la pasé acompañándolo. Solo dábamos vueltas en la cama. Pero a eso de las 4 de la madrugada, los perros comenzaron a ladrar y de pronto, un silencio absoluto, ni un ruido. Y fue ahí cuando escuché ese lamento, un lamento que se te metía hasta lo más profundo de los huesos. Miré cómo mi hijo, con una tranquilidad escalofriante, se bajó de la cama, caminó hacia el ventanal y se asomó, haciendo señas de adiós a algo en la calle. Fui por él, lo llevé a la cama y en segundos se quedó dormido. Yo, en cambio, pasé el resto de la noche sin poder cerrar los ojos. A la mañana siguiente, salimos del hotel, un poco desvelados, pero miré pasar un cortejo fúnebre. 2 personas habían muerto cerca del hotel esa madrugada, y ahí empezó a tomar forma mi tonta teoría. Meses después, una madrugada en mi casa, escuché el mismo llanto,
Pero esta vez no solo lo escuché, lo sentí como si estuviera dentro de mi oído, como si me hablara directamente a mí. Un frío indescriptible me paralizó todo el cuerpo. Esta vez no había perros, no había viento, solo ese lamento quedito, muy tenue pero perceptible. Al día siguiente, por la tarde, supimos que un vecino había muerto solo en su casa esa misma noche. Desde entonces, creo que ese llanto no es solo una leyenda, es un aviso, una advertencia, una presencia que anuncia la muerte. Misterio auditivo. Siempre he sido escéptico con lo paranormal, pero hay algo que me pasó hace bastantes años y hasta hoy no encuentro una explicación lógica. Fue hace más o menos 10 años. Yo tenía 17, vivía en un pueblo pequeño, tranquilo, de esos donde podía salir a caminar de noche sin miedo. A veces, cuando no podía dormir, me salía a dar una vuelta y esa noche lo hice como cualquier otra. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Caminé unas cuantas calles. Todo estaba en calma, pero al regresar, justo cuando estaba como a unas 2 cuadras de mi casa, pasó algo que me marcó hasta el día de hoy. Los perros comenzaron a ladrar como locos. Hasta parecía que se habían puesto de acuerdo todos los perros de la cuadra. Yo volteaba para todos lados, ya que la verdad no entendía qué estaba sucediendo, cuando de pronto, entre los ladridos de los perros, escuché un lamento, no uno normal, era un lamento profundo, como de una mujer sufriendo. Mi pensamiento lógico lo justificó al instante. Seguro es una mujer embarazada o alguien herido. Pero algo no cuadraba. El grito venía de muy, muy lejos. Los perros seguían ladrando con furia, como si sintieran algo, algo que yo no podía ver. Seguí caminando un poco inquieto. Entonces volví a escuchar el grito, pero ahora el grito venía de una cuadra adelante de mí. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo una persona que grita lejos de ti, segundos después, se escucha que grita mucho más cerca que antes? ¿Qué acaso corría como a 80 kilómetros por hora o qué pasó? Intenté mantener la calma. Quizás el viento, la acústica del lugar, cualquier cosa tenía más sentido que lo otro que comenzaba a pasarme por la mente. Pero de pronto, todo quedó en completo silencio. Ni un perro, ni el viento, nada en absoluto. Y ahí, en esa calma imposible, escuché el mismo grito, pero ahora justo a media cuadra, como si estuviera a unos metros delante de mí, tan cerca que sentí que me gritaba directamente al oído. Fue en ese momento cuando perdí toda lógica posible. Corrí, corrí como nunca antes lo había hecho. Y aunque no tengo pruebas ni grabaciones, lo que escuché esa noche simplemente no era algo que pueda explicar. Y aunque aún sigo buscando una explicación lógica, cada vez me convenzo más de que esa noche escuché algo que no pertenece a este mundo y posiblemente haya sido la Llorona. Recuerda suscribirte a la página para que no te pierdas ningún relato como este.
Eran las 3:20 de la madrugada y los gritos en la calle no solo me despertaron a mí, despertaron a todo el pueblo. Lo que te voy a contar ocurrió hace apenas unos días en un pequeño pueblo de México y hasta hoy nadie ha podido explicar lo que realmente pasó esa noche. Yo estaba dormida profundamente cuando, entre sueños, empecé a escuchar unos gritos desgarradores. Sonaban lejanos al principio, como si alguien estuviera llorando, suplicando, como si lo estuvieran lastimando. Pero lo extraño era que no se escuchaban pasos ni golpes, solo aquellos lamentos, como si el alma de esa persona estuviera rota. Me tallé los ojos, me senté en la cama y traté de entender de dónde venía ese sonido. El llanto se acercaba. No podía quedarme así. Me levanté y caminé hasta la ventana que da a la calle. Con mucho cuidado, abrí apenas un poco la cortina y luego un poco más, casi hasta dejarla completamente abierta. Pero lo más escalofriante de todo es que no había nadie allá afuera. La calle estaba vacía, excepto por ese lamento que ahora se escuchaba justo enfrente de mi casa. Era como si la presencia estuviera parada ahí, invisible, mirándome sin que yo pudiera verla. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Cerré la ventana de golpe y me fui directo a mi cuarto. Me metí bajo las cobijas temblando. La verdad es que me tomó bastante tiempo poder volverme a dormir. Al día siguiente, mi cuñada, que vive a unas cuantas cuadras de mi casa, me llamó muy temprano porque teníamos que ir a hacer unas cosas. Y en la plática me dice: ayer me sucedió algo bien raro. Mi hija me despertó porque se escuchaba como si alguien estuviera llorando en la calle. Me asomé desde la ventana del segundo piso, pero no vi nada. Los gritos se escuchaban como si estuviera justo enfrente de mi casa, pero después se fueron alejando poco a poco. Y cuando ya no se escuchaba el lamento, los perros de toda la cuadra empezaron a ladrar como locos. Otros vecinos dijeron lo mismo, lo escucharon, pero nadie había visto nada. Aquel día en el pueblo no se hablaba de otra cosa, solo se decía que había pasado la Llorona. Misterio auditivo. Escucha bien lo que te voy a decir. Esto es algo que yo creo. Y eso no significa que te quiero hacer cambiar de opinión, ya que al final tú decides si creer o no. Para mí, la Llorona no existe y te voy a decir por qué creo que es solo un efecto atmosférico. Y es que solo eso puede darle la explicación lógica al lamento de la Llorona. Te voy a dar 3 puntos que me llevaron a mí a creer que la Llorona no existe. El número uno, casi siempre, o si no es que siempre, se escucha solamente en cierta época del año, sobre todo cuando es época de lluvia o lugares donde cerca hay un río. Aunque esto no parezca importante, lo es, ya que si el llanto de la Llorona es provocado por un efecto atmosférico, necesita ciertos elementos como la humedad, el viento y los cambios de temperatura en el ambiente, más que nada para que suceda. ¿O cómo te explicas que si una noche se escucha en Monterrey, esa misma noche se escucha en Oaxaca o en Guanajuato? Creo que no puede haber muchas entidades como La Llorona en distintas partes al mismo tiempo, ¿no crees? Número dos, y aquí es donde entra la parte de los perros. Más que nada porque cuando se escucha a lo lejos o que es apenas imperceptible el lamento, los perros siempre están ladrando como si algo les molestara. Recordemos que los perros tienen un sentido del oído bastante agudo y pueden percibir ruidos que nosotros no.
Entonces, cuando este fenómeno de la naturaleza comienza a formarse, se inicia desde algún sonido que nosotros no podemos escuchar. Mucha gente dice que antes de que se escuche el lamento, se siente un silencio en el ambiente, y eso es parte importante del punto número 3. ¿Has escuchado algo antes de que caiga un rayo? Antes de su formación, se puede apenas escuchar un ruido que es casi imperceptible de estática, algo como... Y después de esto, se escucha un pequeño silencio, como si la energía que va a ser liberada absorbiera el ruido a su alrededor. Creo que esto es lo mismo que ocurre con el lamento de la Llorona antes de que se escuche. Hay algo, un sonido, algo como la estática del rayo, que es lo primero que perciben los perros. Y es cuando ellos empiezan a ladrar porque están escuchando eso. Y después, cuando esta energía es liberada, queda ese silencio previo antes de que se escuche lo que todos conocemos como el llanto de la Llorona. Espero que después de haber escuchado todo esto, o si alguna vez la has escuchado o la has visto, déjamelo también en los comentarios y ayúdame a compartir el video. Soy Adán Ontiveros y nos vemos en otro video más del misterio auditivo. Hasta siempre.